Vamos a estudiar un tema que se llama el Armagedón. Es un tema que hemos estudiado muchas veces en el grupo, pero es necesario estar cada día actualizando la información respecto a los acontecimientos de la profecía. El Armagedón. El Armagedón lo acabamos de estudiar en la lectura bíblica. Es un acontecimiento esencial antes de la venida de Cristo. Antes de que Cristo aparezca en la nube del cielo, se va a librar una batalla entre las fuerzas del bien y del mal en un lugar que en hebreo, dice la Biblia, se llama Armagedón. Apocalipsis 16:16. Han sido muchas las interpretaciones de esa palabra, Armagedón. Armagedón semánticamente significa Har, dos palabras, Har Megidón. Har significa monte y Megidón es un lugar que se llamaba en la antigüedad Megido. Cuando el Señor dice, y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, nos está invitando a estudiar el Antiguo Testamento. Mire que Apocalipsis siempre nos lleva al Antiguo Testamento. No lo podríamos entender si no tenemos la referencia de lo que sucedió en el pasado y que quedó registrado en las Escrituras en la antigüedad. Y entonces encontramos la palabra monte y encontramos la palabra Megidón. Y analicemos, por ejemplo, en Daniel 11:45, donde se hace referencia a un monte. Ahora 8 días estudiamos en la escuela sabática la interpretación de la estatua de Daniel 2. ¿Lo recuerdan? La estatua de Daniel 2 termina con un impacto que hace una roca sobre los pies de la estatua, y de ese residuo que queda se levanta un monte que representa el reino de Dios eterno, que será sempiterno. En Daniel 11, el versículo 45 también se habla de un monte, y dice, hablando del rey del norte, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Este monte que habla Daniel 11:45 no es un monte literal. Algunos interpretan que es el monte de los olivos en Jerusalén y que allá se va a librar la batalla. Pero si nosotros analizamos todo Daniel 11 tiene unos acontecimientos históricos, pero al final del tiempo, cuando empieza a nombrar, por ejemplo, a Egipto, a Amón, a Etiopía, ¿cierto? No se hace referencia tan literalmente a esas naciones, sino que hace referencia a las condiciones de ciertos pueblos, espiritualmente hablando, que cumplen con la profecía. El monte tampoco es literal. El monte el monte glorioso se refiere al pueblo de Dios en la tierra. Los habitantes del futuro reino de Dios que todavía están en esta tierra y que están librando una batalla individual con su pecado, pero también van a librar una batalla contra el rey del norte. El rey del norte, que es fácilmente identificable por las características que lo presenta Daniel, es el papado, que unido con el rey del sur, que representa el mundo secular, o sea, las naciones de este mundo, finalmente unidas van a tener un blanco militar, y es el monte glorioso, o sea, el pueblo de Dios en la tierra. Y esa batalla se va a librar en el que llaman el Armagedón, lo que llama Dios en el Armagedón, que es el monte, ¿cierto? La batalla por un monte, o sea, la batalla por el reino de Dios en el lugar de Megidón. Megidón, muchos se interpretan, sí. Esto no, o sea, el 45, no sabe uno que no se refiere a cuando venga por segunda vez, tercera vez el Señor, después de los 1000 años,
Sí, lo que pasa es que el monte de Megidón, o la batalla de Armagedón, tiene dos facetas, tiene dos momentos, dos batallas. La primera es cuando Cristo viene y se lleva a sus hijos, y la segunda va a ser cuando Él regrese 1000 años después, ¿cierto? Y coloque el monte glorioso y santo, o sea, la nueva Jerusalén sobre la tierra, y se libre una segunda batalla por ese monte. Entonces, ahí es la batalla de Gog y Magog, que llama Apocalipsis, que tiene, más adelante lo vamos a analizar también, tiene una relación con el monte de Megidón. Es como cuando se libra un combate entre dos peleadores, ¿cierto? Y el primero golpea al otro y lo deja nocaut, pero ese se levanta nuevamente para seguir posteriormente la batalla. O sea, son dos aspectos de esa batalla entre las fuerzas del bien y del mal. Sabemos que finalmente la profecía dice que el mal estará extinguido para siempre después de los 1000 años. Pero este es el inicio de la batalla. Es más, la batalla ya se está librando con las características que Apocalipsis viene describiendo. Se están viendo los preámbulos de el Armagedón, pero ya se está librando en nuestras vidas, y las naciones y el rey del norte se está preparando para librar esas batallas. Y no solamente las naciones y el rey del norte, ahora vamos a ver que los ángeles caídos también. Zacarías 12:11 habla del rey Josías. Y dice lo siguiente. Dice: en aquel día habrá llanto en Jerusalén, como el llanto de Adarrimón en el valle de Megidón. Es el único versículo en la Biblia que aparecen las dos palabras de Armagedón. El monte, ¿cierto? Y también el valle de Megidón. Aparece llanto en Jerusalén como el llanto desde Adarrimón en el valle de Megidón. Vamos a analizar ese versículo que tiene mucho que ver con Armagedón. Primero, Jerusalén representa el monte glorioso y santo, que ya vimos en Daniel 11:45. Y ahora habla de Adarrimón. Adarrimón son dos palabras compuestas. Una es Adar y la otra es Rimón. ¿Qué son esas palabras? Esas palabras son nombres de dioses paganos. Adá era el nombre cananeo del dios del trueno, y Rimón era el nombre sumerio del mismo Dios, Dios del trueno. Entonces, lo que hace la Biblia es hacer un compuesto para decir Adarrimón como un solo nombre, pero son el mismo Dios de las dos culturas, de la Sumeria y la Fenicia. ¿Y qué pasó con ese Dios? Ese Dios murió, fue asesinado. Es el mismo Dios Tamuz de la Torre de Babel, ¿recuerdan? Ese mismo Dios Tamuz de Nimrod, el hijo de Nimrod, que murió y que se le guardó luto por 40 días. La famosa Cuaresma, ¿cierto? Donde se llora al Dios que ha muerto, pero que al final de esos 40 días, ese Dios es resucitado, según la tradición babilónica. Entonces, Adarrimón recuerda que es un Dios que muere y que se le llora, como se llora por hijo unigénito. ¿Recuerdan ustedes cuando Israel iba a salir de Egipto? Cuando Israel iba a salir de Egipto, la última plaga, ¿cuál fue? La muerte de los primogénitos. El faraón lloró a su hijo y los egipcios lloraron a todos sus primogénitos. Y en esa plaga es que el pueblo pudo salir y atravesar el Mar Rojo para ser liberado. Nuevamente,
cuando nosotros vayamos a ser liberados, cuando nosotros vayamos a ser trasladados al cielo, antes de ser trasladados, porque al igual que el faraón, este mundo no nos quiere soltar, ¿cierto? El Dios de este mundo nos quiere tener presos, cautivos en este mundo, y Dios va a tener que actuar. Entonces va a haber una destrucción, y la destrucción principalmente va a caer sobre el primogénito de este mundo. ¿Quién representa el primogénito de este mundo? ¿Quién lo representaría? ¿Cuál sería el personaje que el mundo adora? La promesa, la salvación. El primogénito tiene esa connotación de ser el Salvador, de ser la promesa de salvación. El primogénito para este mundo es el papado. Y cuando veamos las 7 plagas, 2 de esas plagas caen sobre el Vaticano. Y es más, el castigo al lago de fuego es anticipado a la bestia, ¿cierto? Y al falso profeta, son anticipados antes del milenio, antes de que empiecen los 1000 años. La bestia y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego. Entonces va a haber un llanto de un primogénito, y es la destrucción de ese poder que el mundo está adorando y que el mundo obedece. Por eso cuando ustedes leen Apocalipsis 18, ustedes encuentran ahí que el mundo, los reyes de la tierra, que los mercaderes, los comerciantes, miran de lejos la destrucción, ¿cierto?, de la bestia, y lloran y lamentan. Todo capítulo 18 de Apocalipsis es un lloro y una lamentación porque Babilonia ha sido destruida. A eso representa el Armagedón, el llanto por el Dios de este mundo. Vamos a Apocalipsis 16:13 para que entremos en materia de lo que dice la profecía. Dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. 3 poderes: el dragón, la bestia y el falso profeta. Pues son espíritus ¿de qué? De demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Siempre el número 3 es un simbolismo importante. El 3 representa la deidad, pero Satanás siempre lo ha utilizado para representarse como Dios también. Y estos 3 poderes son los 3 poderes que Satanás está utilizando para que lo adoren en este mundo. Y vamos a analizarlos cada uno de ellos. El primero es el dragón, el segundo es la bestia y el tercero el falso profeta. Los hemos identificado claramente en los estudios pasados que el dragón representa ¿a quién? A Satanás. Y las doctrinas del espiritismo, o sea, lo que él enseña respecto al estado de los muertos. Sabemos también que el falso profeta, la bestia representa al papado y que su doctrina es la salvación por medio de las obras, la salvación a través de la Iglesia Católica. Y el otro poder es el falso profeta, que representa ¿a quién? A las iglesias protestantes, que son llamadas falsa profeta porque están negando la salvación por la gracia y se están uniendo ahora al catolicismo en un ecumenismo, ¿cierto? Esos 3 poderes son los que tiene Satanás para atar al mundo en su adoración. Miremos también que hay otro poder manifestado en esa batalla. Los ejércitos de la batalla están representados por esos 3 poderes que salen de la boca de la bestia, pero también aparecen los reyes de Oriente. Aquí lo habla en plural, reyes de Oriente. Apocalipsis 16:12, ¿qué dice? El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. El río Éufrates es el que alimenta a Babilonia y es una representación simbólica de cómo el poder actual, el poder del dragón,
¿cierto? Con sus tres poderes, está alimentado por las aguas del Éufrates. Las aguas representan multitudes, muchedumbres. Ahora que la hermana Gloria decía que los mismos poderes de esta tierra son los que van a destruir a la bestia, es la representación de que el agua del Éufrates se seca, o sea, que pierden el apoyo, la bestia pierde el apoyo del poder secular. Eso se va a dar, esa agua se va a secar para preparar el camino a los reyes de Oriente. El Oriente, sabemos que es el punto cardinal que representa siempre lo que viene del cielo. Representa a Cristo viniendo por segunda vez. Y los reyes de Oriente vendrán y pasarán como le pasó a Babilonia cuando fue destruida, la Babilonia literal. La Babilonia literal fue destruida por los reyes que venían de Oriente, el rey Ciro, los persas, que desviaron el cauce del río Éufrates y entraron por ese cauce y destruyeron por dentro a Babilonia. Pero Ciro es una representación de Jesús. Y en el Armagedón, el que viene del Oriente es Cristo, su segunda venida. Apocalipsis 19, Daniel 11:44, volviendo a la profecía de Daniel 11. ¿Recuerdan qué pasa en Daniel 11:44? ¿Por qué se preocupa el rey del norte? ¿Las noticias de dónde? Pero las noticias de norte y oriente le preocupan, ¿no? Esas noticias de norte y oriente, ¿quién las está dando? El pueblo de Dios aquí en la tierra. ¿A quién representan? Representan los mensajes del tercero y cuarto ángel. Ahora vamos a analizar un poco eso porque, sí. ¿Lo del río Éufrates? Sí, lo del río Éufrates simbólicamente representan las muchedumbres que apoyan al rey del norte o a la bestia, al papado. Cuando se seca el río Éufrates es porque ha perdido su apoyo, ¿ya? Ha perdido credibilidad, ya ha sido desenmascarado. ¿Quién lo va a desenmascarar? Las noticias del norte y oriente que le preocupan, porque esas noticias lo desenmascaran. El mensaje del primero y segundo ángel y el tercer ángel dice claramente quién es, a quién representa la bestia. Pero entonces ya se están viviendo ya los preámbulos de esa batalla. El rey del norte todavía no se ha erigido como soberano sobre la tierra, todavía su herida mortal no ha sido sanada completamente. Cuando se dé la ley dominical se puede decir que se cerró la herida, ya sanó, y cuando se dé la ley dominical es cuando se van a dar las noticias del norte y oriente con mayor poder. Ahí es donde se empieza a librar el Armagedón. Ahora, miremos Apocalipsis 19:11. Dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Es el que viene, no es el varón de dolores, el que viene no es el niño impotente, ¿cierto? El niño frágil que nació en un pesebre. El que viene, ¿quién es? El Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene como guerrero, viene como el arcángel Miguel a librar una batalla, ¿cierto? En el Armagedón. O sea, realmente, si nosotros tuviéramos la visión espiritual en ese momento, veríamos una batalla literal entre los ángeles que vienen, ¿cierto? Y los ángeles que esperan esa venida. Los ángeles caídos que se están organizando en este mundo para ese acontecimiento. Mirémoslo de esta manera. El propósito de la batalla, ¿cuál es? Combatir al que viene. Apocalipsis 17:12 dice, y los 10 cuernos, miren, las naciones de este mundo, representadas por esos 10 cuernos, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
Ahí el río Éufrates está lleno, tiene muchas aguas porque las muchedumbres están apoyando a la bestia. Versículo 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Tienen un mismo propósito, o sea, están unidos, ¿ya? Y cuando dice por una hora, Por un corto tiempo. Ese reinado no durará mucho. esos 10 reyes son la ONU. La ONU es la representación de las Naciones Unidas en este mundo. Entonces, la ONU, en representación de las naciones del mundo, ¿cierto? Están apoyando a la bestia, los planes de la bestia. Y el mismo propósito, ¿cuál es? Reinar sobre la tierra para que todo el mundo, bajo un nuevo orden mundial, esté sujeto a una falsa adoración a Satanás. Adorar a la bestia y a su imagen, y también al dragón, que le ha dado autoridad a la bestia. Versículo 14, pelearán contra el Cordero, es otro propósito, además de colocar en el trono a la bestia, tienen otro propósito, pelear contra el Cordero. Ahora vimos que el que viene no es un Cordero, ¿no? Que el que viene es Miguel con todo su ejército, pero antes de que él aparezca en las nubes del cielo hay una batalla aquí, y esa batalla es contra el Cordero. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Cómo pelean contra el Cordero aquí en la tierra? Ay, Y aparte, atacando a sus hijos. eso, o sea, a sus hijos que lo representan aquí en la tierra, el dragón los ataca. Nosotros no nos imaginamos en lo que nos hemos metido, hablándolo vulgarmente. Sí, nosotros estamos en un conflicto tan impresionante, tan inmensamente superior a nuestro entendimiento, que no nos imaginamos cuáles son nuestros enemigos, ni el poder que tienen. Nosotros como indefensos pecadores que caminamos por este mundo, siguiendo a Jesús, tenemos detrás de nosotros millones y millares de seres extraordinariamente poderosos que quieren destruirnos. Como no lo pueden hacer porque Dios no se lo permite, utiliza seres humanos para nuestra destrucción. Porque el propósito de ellos es pelear contra el Cordero, borrar de esta tierra todo lo que sea la verdad de Jesús, para que ningún ser humano se pueda salvar. Si a usted le dieron un mensaje, el Señor se lo dejó, y usted tiene ese mensaje, usted se convierte en objetivo militar de este ejército. Así que este ejército, que es un ejército no solamente poderoso en fuerza y poder, sino en sabiduría, en inteligencia, van a estar velando porque usted se pierda finalmente, porque usted no dé el mensaje, porque usted no sea un testigo y porque usted finalmente sea destruido juntamente con todos los impíos. Entonces, si fuera por nosotros, tendríamos ya la batalla perdida. Vano sería empezar a pelear esa batalla, porque somos indefensos, impotentes ante ese poder. Pero como no es por nosotros, sino que es Cristo el que nos llama, ¿cierto? Entonces cambia la torta, cambia completamente el papel. Y ahora, como Cristo nos llama, tenemos ya la victoria ganada, porque Él ya venció. Y aunque ellos nos quieran destruir, yo soy un victorioso en Cristo, ¿ya? Ellos nada pueden hacer contra mí. Pueden quitarme la vida en esta tierra, pero no me pueden borrar del libro de la vida. Tengo la victoria ganada porque la tengo asegurada, porque Él la peleó por mí en la cruz. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero ¿qué? Los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Me está diciendo, yo soy Señor, yo soy Rey, y mi Señor y mi Rey es Jesús. Por eso Él puedo vencer. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Hemos estudiado varias veces esa condición, ¿no? Para poder vencer.
tres condiciones: llamado, elegido y fieles. Llamado es cuando Él me llama a seguirle. Elegido es cuando yo decido seguirle. Yo me hago un elegido por mi decisión. Y fiel es cuando yo permanezco en esa decisión, fiel hasta la muerte. Entonces, ese Armagedón se libra primero en nuestras vidas, pero finalmente se llevará a cabo literalmente en los próximos acontecimientos, cuando ya empiece a regir una ley dominical. ¿Cuál es el propósito de la batalla? Para un ejército es pelear contra el Cordero, contra el que viene. Pero para los hijos de Dios el propósito de esta batalla y para Jesús es, Mateo 24:30, rescatar a quienes, rescatar los rehenes, los que estamos aquí cautivos, porque somos cautivos de este mundo. Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué van a lamentar todas las tribus de la tierra? Porque todo el mundo se ha unificado, todo el mundo está adorando a la bestia, todo el mundo está guardando el domingo, todo el mundo está convencido de que el verdadero Dios es el que está sentado allá en el trono. Y entonces, cuando ven que han sido engañados, lamentarán. ¿Cuándo se darán cuenta que han sido engañados? Cuando el cielo se envuelve como un pergamino y queda a la vista el trono de Dios. Y entonces empezarán a lamentar, porque verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Se encontrarán que fueron engañados, se hallarán frustrados, porque no son personas que podríamos decir se perdieron por ser malas, en el sentido de maldad que nosotros manejamos. Se perdieron porque les gustaba la maldad. No, eran personas religiosas, eran personas que querían tener una comunión con Dios, pero escogieron un camino equivocado porque se les ofrecía una religión fácil, una religión sin negarse a sí mismos, una religión de salvación con sus pecados, y decidieron esa religión. Y se encuentran frustrados es porque se dieron cuenta de que realmente esa religión no les servía, que tenían que abandonar el pecado y que tenían que tener una relación íntima con Jesús. Y por eso lamentan, porque el cielo se abre y entonces ven a Jesús, al verdadero Dios, y se encuentran que están perdidos. Versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Satanás no los podrá mantener más cautivos. Los muertos que tiene presos en la tumba serán libertados. Las tumbas estallarán y de ahí saldrán los elegidos de Dios. Y los hijos de Dios que están siendo en ese momento perseguidos en las cuevas, en los montes, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque los ángeles vendrán por ellos. Allí se pintan ángeles así, ¿no? Pero realmente son guerreros, es un ejército, ¿ya? Que viene por el rescate de rehenes. Vamos a ver ahora los preparativos de la batalla. Primero es el reclutamiento. Satanás está reclutando a su ejército. Y entonces las ranas que aparecen en Apocalipsis 16 tienen una relación con lo que aparece en Apocalipsis 12, 13 al 14. Vamos a leerlo. Apocalipsis 12, 13 al 14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y se dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. ¿Qué sucede aquí? Las ranas representan el poder de Satanás para perseguir a los hijos de Dios, para pelear contra el Cordero que está aquí en la tierra.
y envía muchedumbre de aguas. ¿Qué son esas aguas? Bueno, son personas y también son enseñanzas, ¿ya? Son lo que enseñan esas personas. ¿Por qué ranas? ¿Dónde viven las ranas? En agua. La rana es un animal anfibio, o sea, que puede vivir en el agua y salir del agua también. Es representada esos poderes por ranas, porque la rana tiene la característica de tener su lengua como instrumento para cazar sus presas con la lengua. Y la lengua es el instrumento utilizado para predicar, para enseñar, para dar a conocer, dar conocimiento. Entonces, todas estas poderes, enseñanzas están mostrando cómo Satanás va a engañar a través de el poder de la palabra, o está engañando a través del poder de la palabra al mundo entero, utilizando primero el espiritismo, ¿cierto? Uno de los tres poderes, el espiritismo. Nosotros a veces pensamos que el espiritismo solamente es pensar en los espíritus de los difuntos, pero el espiritismo encierra todo lo que se llama esoterismo. Esoterismo son misterios, cosas y fenómenos paranormales que van en contra de la lógica científica, pero que se dan y que quedan como misterios. Algunos lo llaman milagros, otros lo llaman hechizos, ¿cierto? Eso es lo que envuelve el esoterismo. Entonces miren que el mundo se mueve en torno a lo esotérico. No hay casa, no hay oficina donde no haya una persona pensando en las buenas y en las malas energías, donde no haya una persona encomendándose a un santo, donde no haya una persona teniendo una mata de sábila o un amuleto o cualquier otra cosa en torno a lo esotérico. Todo eso proviene ¿de quién? De la boca del dragón, que enseña esas cosas y que engañan a la gente con ese tipo de creencias. La bestia también enseña, está representando al cristianismo pagano. ¿Por qué pagano? Porque es el cristianismo mezclado con el paganismo. Y el falso profeta representando al cristianismo apóstata. ¿Por qué apóstata? Porque conoció la luz, tiene la verdad, pero ahora, unido con la bestia, apóstata de la verdad. Estos son los tres poderes que el dragón utiliza. Vamos a dar un recorrido a cada uno de ellos. Fuera de las creencias esotéricas, Satanás está utilizando el espiritismo de esta manera, con los extraterrestres. Hay miles de personas que están teniendo contacto con seres de otros mundos, ¿cierto? Dicen venir de otras galaxias. Por ejemplo, este personaje se llama Astar y tiene un comando. Estamos hablando del Armagedón, ¿cierto? Un comando, Astar Command, es un ejército. Y el lema de ellos, o como se le presentan a los seres humanos, es que el comando Astar es una hermandad de luz, bajo la dirección espiritual del príncipe Sananda, Jesús, el Cristo. O sea, ellos dicen que este es el Cristo. Está compuesto por millones de naves y miembros de varias civilizaciones cósmicas. Están aquí para asistir al planeta Tierra y su humanidad en este ciclo de limpieza y realineamiento. Satanás sabe que los 6.000 años se van a cumplir y que esta Tierra va a sufrir una transformación, ¿ya? Y entonces ellos le presentan al ser humano el cambio para que sepan que cuando se dé fue porque fue inspirado por ellos, que ellos lo sabían, que ellos vienen del mundo de la luz. Y adicionalmente dicen que son embajadores universales de la paz, que vienen en paz, y su mayor enseñanza y mensaje
es espiritual, enfocado por encima de todo al reconocimiento, realización y manifestación de la naturaleza divina. O sea, que enseñan que el ser humano ha perdido la naturaleza divina y que tiene que recuperarla. ¿Cuál es el peligro de creer en esto? ¿O cómo engaña Satanás por medio de estos extraterrestres? Realmente lo que ellos están haciendo es preparándose para el Armagedón, su ejército que se va a atrincherar en esta tierra, engañando a los seres humanos para atacar o esperar a aquel que viene por segunda vez, a Cristo Jesús. Primera Reyes 11:33 dice, esto fue uno de los pecados del pueblo de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. 3 dioses. Y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David, su padre. Salomón, en medio de la prosperidad, de la opulencia, de la bendición que había recibido David, se volvió idólatra y hizo altares y templos a estos 3 dioses, a Astoret, Quemos y Moloc. Astoret tiene alguna semejanza con la palabra Astar, comando Astar. Analicemos un poquito qué significa ese Astoret. Astoret era la diosa semítica del amor, de la fertilidad y de la guerra. Era una diosa que tenía que ver con el amor, la fertilidad y la guerra. Y la palabra guerra es la clave aquí, porque estamos hablando del Armagedón. Adorada por todo el Antiguo Oriente. ¿Cómo se conocía en Oriente? Como Istar. ¿Cómo se llama el comando? Astar. O sea, es la misma representación de esa diosa. Conocida como Istar en Asiria y Babilonia, como Astarte y Astoret en Egipto, Fenicia y Canaán, y como Afrodita en Grecia. ¿Recuerdan cuando estudiamos en el bachillerato los dioses romanos? El nombre romano de Afrodita, ¿lo recuerdan? Y representaba la fertilidad, pero también había otra faceta de Afrodita que se llamaba Diana, que era la diosa de la guerra, ¿cierto? Diana o Artemisa. En el Antiguo Testamento aparece como la principal diosa de los sidonios, y los filisteos la consideraban una deidad guerrera. ¿Cómo la consideraban? Una guerrera. Como lo sugiere el hecho de que pusieron la armadura de Saúl. ¿Recuerdan cuando Saúl fue derrotado, que se suicidó? Llegaron los filisteos, le quitaron la armadura, ¿y dónde la pusieron? En el templo de Astar, de Astarte o de Istar, porque era una diosa guerrera. Ellos consideraban que la que había vencido la guerra, la que había asesinado a Saúl, era su diosa, Astar. Ese mismo Astar y esa misma Istar, esa misma Afrodita, dioses paganas, son ahora ángeles luminosos que vienen de otros mundos. Ángeles maravillosos, bellos, hermosos, ángeles de luz, que vienen diciendo que son enviados del cielo para traer paz a la tierra. Realmente no van a traer paz. Ellos van a enfrentar una guerra y van a convencer a los seres humanos para que se alisten en el ejército de ellos. Los luciferinos, otra manera de hablar del espiritismo. ¿Quiénes son los luciferinos? El luciferismo es una doctrina esotérica, el término que les hablaba ahora, filosófica en el caso de las órdenes secretas y en algunos casos religiosa, como en algunas religiones minoritarias de la actualidad, que gira en torno a la figura del dios romano Lucifer, que a su vez es considerado como el ser portador de la luz del intelecto. Para los luciferinos, Lucifer no es Satanás. Para los luciferinos, Lucifer es un ángel de luz, que Dios fue injusto con él. ¿Ya?
Dios cometió una injusticia con Lucifer, pero Lucifer es bueno y lo adoran. Y es el portador de la luz. La palabra Lucifer significa portador de luz, luzbel. ¿Cómo se está presentando Lucifer? Los luciferinos lo están adorando, se llaman los Illuminati, y los Illuminati tienen planes para que el mundo entre en un nuevo orden mundial. La pirámide de un solo ojo representa a Lucifer, y hay unas cartas. A la tarde vamos a estudiar un poquito sobre esto. Un señor Steve Jackson se creó un juego. Steve Jackson se creó un juego que se llamó las cartas Invo. Las cartas Invo significa cartas del nuevo orden mundial. En esas cartas Invo, él estaba prácticamente desenmascarando los planes del nuevo orden mundial. En 1990, cuando George Bush padre era el presidente de la CIA, él dio la orden de que se le incautara a este señor, antes de sacar el juego, todos los computadores, todos los discos duros y todas las memorias que tuviera. Es más, se las incautaron. Él tuvo que ir a pelear a juicio, y finalmente en 1995 se le permitió, después de mucho tiempo de pleitos y conflictos, se le permitió sacar el juego de cartas Invo. ¿Qué pasa con ese juego? En ese juego encontramos cosas que ya se han cumplido, como por ejemplo, eso fue en 1995 que salió el juego, y en el 2006, ¿qué fue lo que sucedió? El 11 de septiembre, lo de las Torres Gemelas. 2001, las Torres Gemelas. 6 años después sucedió, y él en las cartas estaba diciendo que las torres iban a caer, y estaba dibujando cómo estaban cayendo. Lo mismo el Pentágono lo dibujó explotado. Y miren lo que dibujó también. Los crop circles, lo que veíamos ahora 8 días, como los agroglifos, o sea, los dibujos o gráficas o diseños que se están realizando en los cultivos. También vemos esa otra carta, miren, un extraterrestre dando recursos económicos ¿a quiénes? A los líderes de este mundo. Yo no me imagino pues el extraterrestre trayendo las bolsas de dinero, pero les están apoyando para que sean prósperos financieramente en sus gobiernos. No sé cómo lo harán. Entonces, miren lo que está Satanás haciendo, utilizando el espiritismo, o sea, los ángeles caídos, para engañar al mundo. Ahora, miremos el cristianismo pagano, mire. ¿Qué está sucediendo con el papado? El papado es un jesuita. Cuando renunció Benedicto, hubo una manifestación paranormal, esotérica, podríamos llamarlo, pero fue literal, un rayo sobre el Vaticano, y que él venga de la secta o de el movimiento jesuita es muy diciente. El símbolo de los jesuitas, ¿qué es? El sol. Y adicionalmente tienen 3 clavos allí que representan los 3 clavos de Cristo, pero realmente no son los 3 clavos de Cristo. Son 3 letras hebreas, y esa letra es la Vav. La Vav es la 6ª letra en el alfabeto hebreo. ¿Ya? 666. Es lo que significan esas 3 letras en la parte inferior del nombre. Y María es realmente su diosa. Es la versión de Astar, de Astaró. Exacto. Es la guerrera. Francisco en Twitter dijo: el cristiano que no se siente que la Virgen María es su madre es un huérfano. ¿Ya? O sea, que el cristiano que no acepte a María es un huérfano. Nosotros hemos estudiado mucho aquí las profecías que Benedicto ha venido cumpliendo, que Francisco ha venido cumpliendo. Misericordia Vultus.
Vultos es una mirada de misericordia. Este fue el título de la bula que escribió. ¿Saben qué es una bula? Sí, una bula es como un decreto de ley, ¿cierto? Que se da ya sea para perdonar o para juzgar, ¿cierto? Y se sella, el Papa lo sella con su sello o con su firma. Él escribió una bula que se llama Una mirada de misericordia. Y he recogido parte de esa bula para que miren a dónde estamos llegando, los tiempos que estamos viviendo. Miren lo que está diciendo. Es por esto que he anunciado, hablando de la misericordia, un jubileo. ¿Saben qué es la palabra jubileo, no? Es lo que los judíos celebraban cada 50 años. Cada 7 de 7 al 49 años sabáticos se celebraba, los 7 años sabáticos se celebraba el jubileo. Él está celebrando un jubileo, ¿por qué? O la Iglesia Católica está celebrando un jubileo, porque se están cumpliendo los 50 años del Concilio Vaticano II. ¿Recuerdan el Concilio Vaticano II? Los que no lo han estudiado deben investigar un poquito, porque en el Concilio Vaticano II, lo que hizo Juan XXIII, que era el Papa de su época, fue hacer también una bula de misericordia contra los que ellos llamaban herejes. Y en ese concilio se decretó de que ya no se iban a llamar más herejes, sino hermanos separados, ¿ya? Que había que mirarlos con misericordia y que había que tratar de volverlos a recuperar para la Madre Iglesia Católica. A los 50 años que se van a cumplir de ese concilio, entonces Francisco celebra un jubileo, ¿ya? Y dice, es por esto que he anunciado un jubileo extraordinario de la misericordia. El año santo, ¿cuándo va a empezar ese año de jubileo? El 8 de diciembre del 2015. O sea, este diciembre, cuando se estén prendiendo las velas, va a ser el inicio de ese jubileo. ¿Por qué se prenden las velas el 7 y el 8 de diciembre? El día de la Santa Concepción de María. Santa Concepción quiere decir cuando fue concebida por el Espíritu Santo. ¿Ya? Ellos enseñan que María fue virgen antes y después de Cristo. Entonces, como María es la madre que representa la misericordia, María es la que va a perdonar a los que estén separados. Entonces, María va a dar un año de gracia para que vuelvan. Empieza el 8 de diciembre del 2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y en la fiesta de la Inmaculada Concepción tendré la alegría, dice Francisco, de abrir la puerta santa. ¿Qué va a hacer Francisco? En esta ocasión será una puerta de la misericordia. ¿Quién es el que abre la puerta y la cierra? ¿Realmente de la misericordia? Jesús. Jesús abrió la puerta del lugar santísimo y esa puerta se va a cerrar cuando se termine la gracia. El anticristo, Francisco, haciéndose pasar por Jesús, dice que abre una puerta de misericordia. Y el 8 de diciembre van a abrir la puerta de la iglesia de Roma. Y en las basílicas principales del mundo, las puertas también se van a abrir, ¿ya? Como símbolo de que se abrió la puerta de la misericordia. Pero al final como es un año, ¿cierto? ¿Cuándo termina esa gracia? El 8 de diciembre del 2016 se termina esa gracia. Miren, mientras el mundo va a celebrar las velitas este año y todo el mundo va a salir a ver, ¿cierto?, el alumbrado, no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que la bestia está dando un ultimátum. Está diciendo, este va a ser el último año de libertad, porque de aquí en adelante no va a haber más gracia para los hermanos separados. Miren, él toma a Juan 23
lo cita para que entendamos qué es ese año de jubileo. En efecto, abriré la puerta santa en el 50º aniversario de la conclusión del Concilio Ecuménico Vaticano II. Y cita a Juan 23. Ese día Juan 23 dijo lo siguiente: en nuestro tiempo, la esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad. La Iglesia Católica, al elevar por medio de este concilio ecuménico la antorcha de la verdad católica, quiere mostrarse madre, amable de todos, benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad para con los hijos separados de ella. O sea, ¿qué está diciendo? Vamos a dar un año donde nos vamos a mostrar así. Y si no, ¿cierto? Se va a usar la medicina de ¿qué? Se va a empuñar las armas de la severidad. ¿Sí están comprendiendo? Pues no lo está diciendo así, pero lo está dando a entender. Está diciendo, vamos a dar un año de misericordia, un año de la madre para que vuelvan los hijos separados, pero cuando se cierre esa puerta, vendrá entonces la severidad. Son los tiempos que estamos viviendo y tiene que ver con nosotros. Muchos cristianos no se dan cuenta de lo que está pasando, ¿cierto? Pero la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. Nuevamente la persecución estará a las puertas. Y el abrir y cerrar la puerta de misericordia está relacionado con lo que está sucediendo en el cielo. En el cielo se va a cerrar la puerta tarde o temprano. Durante la cuaresma de este año, o sea, la cuaresma, ¿cuándo se celebra? El 2016, ¿cierto? Durante la cuaresma de este año santo, tengo la intención, o sea, que vamos a ver en las iglesias en la cuaresma, ya en la iglesia adventista hemos visto que en la cuaresma del año pasado, sacerdotes tomaron púlpitos adventistas, se les permitió tener un tema sobre la cuaresma. Miren lo que va a suceder este año, 2016. Durante la cuaresma de este año santo, tengo la intención de enviar los misioneros de la misericordia, sacerdotes, ¿no? Será un signo de la solicitud interna de la iglesia por el pueblo de Dios. Serán sacerdotes a los cuales daré la autoridad de perdonar también los pecados que están reservados a la sede apostólica. O sea, él dice perdonar pecados, ¿cierto? El pecado que él ofrece tiene mayor valor que el pecado que ofrece el sacerdote de la capilla. El perdón de un papa es más valioso que el perdón de un sacerdote inferior. Pero en este caso, ¿qué va a hacer el papa? Les va a delegar ese perdón para estos sacerdotes misioneros, sacerdotes de misericordia, para que ellos puedan perdonar también los pecados que están reservados a la sede apostólica, para que se haga evidente la amplitud de su mandato, de su misericordia. ¿Cuál es la función de esos misioneros? No se extrañen que en los púlpitos de las diferentes iglesias se vean estos misioneros. Con el ecumenismo y como las cosas se están dando, los convenios que se están llevando a cabo, va a permitir que el día de mañana llegue a un púlpito protestante, llámese como se llame, un sacerdote a dar el tema, a predicar, y estos tendrán esa función. Van a predicar de misericordia, de perdón, de que vuelvan al redil, de que vuelvan unidos en Cristo a formar parte de una sola familia, la familia cristiana. Si no, ¿qué va a pasar en diciembre del 2016? Se acabará la puerta de la misericordia. El cristianismo apóstata es la otra rana y se está viendo cómo está apostatando en nuestros días. Estudiamos alguna vez lo que sucedió, por ejemplo, en mayo 23, ¿cierto?
Mayo 23, ahora lo vamos a ver un poco para recordarlo, pero el Papa está acercándose cada vez más hacia el protestantismo y el protestantismo aceptando cada vez más al papado. Este es el símbolo del ecumenismo, todas las iglesias unidas en una sola creencia en Cristo Jesús. Juan 23, lo vimos aquí en mayo 23, Francisco en mayo 23 les envió un mensaje a este congreso de unidad cristiana, y aquí lo vimos, lo analizamos, y Francisco hablaba del ecumenismo de sangre, con los acontecimientos que se están dando en el Medio Oriente, respecto al martirio de cristianos, que están matando cristianos de diferentes denominaciones. Y entonces sale Juan 23 a decir de que hay algo que los une, y que lo que los une es la sangre que está siendo derramada. Entonces miren, esos tres poderes se están atrincherando. Satanás está preparando al mundo para esa batalla. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros debemos dejarnos reclutar por parte de Dios para formar parte de su ejército. Mientras Satanás está utilizando a los poderosos de este mundo, Dios, ¿a quién va a utilizar? A los humildes de esta tierra. Para que con el humilde, como dice Jesús, avergonzar al soberbio. ¿Quién es el soberbio? Satanás. Satanás, con todo su poder que tiene, no puede destruirme. Si Satanás soplara sobre mí, a lo mejor inmediatamente sería un cadáver, pero no lo puede hacer, ¿cierto? Y entonces Dios va a demostrar que con un ser humilde, hecho de barro, pecador, impotente, va a destruir potestades indestructibles en esa batalla. Los mensajes que preocupan al rey del norte: el primer ángel, ¿cierto? La hora de su juicio ha llegado. Así como Francisco está diciendo, llegó la hora del juicio, tienen un plazo para arrepentirse, 1 año, ¿cierto? Está emulando lo que realmente está sucediendo en el cielo. Yo no sé si queda 1 año de gracia, pero Satanás debe saber algo. La hora de su juicio ha llegado. El segundo ángel dice, ha caído Babilonia. El Señor ha venido demostrando cómo las fuerzas del mal son desnudadas. A la tarde vamos a ver lo de las cartas Ingo, y vamos a ver también lo de los cultivos. Vamos a ver un documental científico, porque hay científicos que están haciendo un estudio científico respecto a eso, porque esos fenómenos están dando, y sacan muestras de las plantas que han sido afectadas y le hacen un examen de cuáles, cómo quedan, en qué condición queda la planta después de eso. Entonces vamos a ver que realmente eso tiene una explicación, podríamos decir espiritual, ¿no? Porque son seres espirituales los que están haciendo eso. Dios va a ir desnudando poco a poco a Babilonia, y finalmente Apocalipsis 14:9 dice que no hemos de recibir la marca de la bestia, sino que hemos de ser justificados por la fe, porque dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa justificación por la fe tiene que ver con la marca de la bestia, o sea, es todo lo contrario. Miren, la marca de la bestia no solamente es el domingo. Hay personas, por ejemplo, que no están aquí en el grupo porque piensan que la salvación depende de pertenecer a una iglesia. Eso es recibir la marca de la bestia. Aunque no esté guardando el domingo, está recibiendo una creencia babilónica. ¿Ya? La justificación es solamente por la fe en Cristo Jesús. Nadie me la puede dar. Ni una organización, ni una iglesia, solamente Cristo. El ejército de Dios en la tierra debe estarse preparando, debe estarse alistando, debe estar en una posición de avance. Esta era la formación que tenía el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Y cuando iba a la guerra,
Dios les decía, dispónganse en así. Y entonces les decía, de la tribu Aser tantos, de las tribus de Adán tantos, de la tribu de Nectalí tantos. Ahora 8 días vimos algo sobre eso. Lo que está haciendo aquí es sellando a sus hijos. Lo que está haciendo aquí es, de los de Uga, de esos poquitos que se reúnen allá, vamos a sacar tantos. De esos otros poquitos que se reúnen en tal parte, tantos. De los que están en África, tantos. De los que están en Europa, tantos. Ese es mi ejército. A esos yo los voy a llenar de mi poder para que enfrenten el Armagedón. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, Apocalipsis 7:3, hasta que hayamos sellado en sus frentes. O sea, hasta que les hayamos dado la coraza de guerra, el casco para luchar, a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, el ejército, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, o sea, de todos los tipos de caracteres. El sello de Dios, el ejército de Dios en la tierra. Apocalipsis 16:15 dice, he aquí yo vengo como ladrón. El mensaje de Armagedón no termina ahí. Dice que después de que salen los 3 espíritus inmundos a manera de ranas para engañar a las naciones, ¿cierto? Dios da un consejo y dice, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En medio de ese acontecimiento de una guerra, Él da un consejo y dice, vea, no anden desnudos, porque van a pelear una batalla. Esa batalla no la pueden pelear desnudos. ¿Qué significa eso? Desnudos de su justicia. Sin mi manto de justicia ustedes no pueden pelear esa batalla. Sin la panoplia, ¿no?, del soldado que va a pelear, que se la va a dar Jesús, usted no va a poder pelear esa batalla. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. ¿Qué es esa panoplia? ¿Qué es esa armadura? Un carácter transformado a la imagen y semejanza de Cristo. Así es como yo voy a pelear esa batalla. El sello de Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Son los que saldrán victoriosos. Y el apóstol Pablo nos recuerda cuál es esa armadura, ¿no? Nos dice que la armadura de Dios tenemos que tomarla para resistir en el día malo, el tiempo de angustia que viene. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cierto? ¿Qué es ceñir el lomo? Es ¿qué va en los lomos? Sí, el escudo, ¿no? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y entonces qué es ese escudo? La palabra de Dios. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? Eso. Yo soy un pecador, yo no tengo nada bueno, pero soy declarado justo solo porque Cristo me tiene misericordia y me cubre. ¿Ya? La coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué es el apresto del Evangelio? O sea, los zapatos, ¿cierto?, de guerra. ¿Y por qué hay que calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz? Es porque donde yo vaya caminando, soy un soldado. Donde yo vaya caminando, hay legiones de ángeles malos a mi alrededor. Con quien yo hable, hay personas que están siendo guiadas por el espíritu del mal. Pero yo, como soy un soldado de Cristo y tengo los zapatos del Evangelio de la paz, donde yo vaya voy a hacer luz. Y cuando yo hable, voy a hablar palabras de vida eterna. Y esa persona que aunque esté sujeta al mal, pueda recibir luz, como decían ustedes ahora, puedan recoger la semilla de la verdad que dará fruto cuando venga el día malo. Un soldado de Cristo está esparciendo la semilla por donde va. Sobre todo tomar escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. El soldado va caminando, Satanás lo está bombardeando todo el tiempo,
Pero Él vence gracias ¿a qué? A la fe. La fe es creer en lo que no podemos ver, ¿cierto? La fe es, como decía Julián, yo estoy siendo tentado, pero no peco porque sé que el Señor está ahí a mi lado. Lo ve por la fe, y por la fe es que somos victoriosos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estas son nuestras armas. Dios nos ha dotado de poder para vencer. El que no venza es porque no quiere, ¿no? Es porque quiere ser vencido. La victoria está garantizada. Apocalipsis 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá ¿con qué? Con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿De qué lado quieres estar? Debemos de estar del lado de los vencedores, del lado de Cristo, si no queremos ser derrotados. Y esta batalla la vivimos todos los días en nuestra vida. Cada victoria que tenemos día a día es una preparación adicional para el tiempo de angustia que se acerca. Si estamos siendo derrotados ahora que no hay tiempo de angustia, con mayor razón lo seremos en ese tiempo. Ahora cada día debemos de vencer sobre nuestra inclinación al pecado, sobre el mal. Dios les bendiga. Que podamos todos los días pelear esa batalla con la armadura de Dios y ser victoriosos.